Mi hermano una vez iba a su trabajo como de costumbre y en el camino se encontró y saludó a la mamá de su madrina en la calle. La señora la saludó con mucho gusto, sonrisa incluida. Todo bien, hasta que mi hermana llegó a su trabajo y se acordó de que la señora ya había perdido la vida un año atrás. De igual forma, yo una ocasión, mientras iba al centro en el transporte público, vi a la señora. Días después se lo comenté a mi mamá y me dijo que eso era imposible, por lo que había comentado muchos años antes. Yo no estaba enterado de eso, y fue ahí donde me contó la historia de que mi hermana también la había visto. Una vez, donde antes trabajaba en una refaccionaria de autos, llegó un señor. No se veía descuidado ni nada, traía un pantalón beige y una camisa blanca. Fue a preguntar por líquido de frenos. Yo le mostré los que manejaba y me dijo: gracias, paso después, porque ahora estoy esperando a que vengan por mí. Así que yo le dije que no se preocupara, que estaba bien, que volviera cuando quisiera. En fin, en lo que me asomé a la caja y regresé para decirle al señor que tuviera un buen día, ya no estaba. Pero se me hizo muy raro, porque la entrada estaba amplia como para que haya desaparecido tan rápido. Le comenté a mi jefe y revisó las cámaras de seguridad. En las cámaras parece que yo hablaba sola, no había absolutamente nadie conmigo en ese momento. Sentí un terrible escalofrío que hasta el día de hoy me sigue dando al recordarlo. A mí me tocó ver a un señor que cuidaba un estacionamiento. En unos días fuimos y ya estaba otro muchacho. Le pregunté por el señor y me dijo que ya tenía un mes de haber dejado este mundo. Yo tenía poco tiempo de haberlo visto, como 10 días aproximadamente, pero estaba sentado en una piedra viendo para enfrente, como si la demás gente que estaba ahí no lo pudiera ver, ni él a ellos, simplemente como si no existiera. También al suegro de una conocida, llegué a su tienda, el señor estaba ahí con su suegra, sentado como si nada, así todo normal. Días después, vi solita a la esposa y le comenté: ¿y eso que anda solita su suegra, si siempre anda con su suegro pegados? A lo cual me responde: ay vecina, si mi suegro ya va para el mes que ya no está con nosotros en este plano terrenal. Se me bajó la presión hasta los pies, porque yo tenía como 8 días que lo había visto sentado ahí por un lado de su esposa. Mi mamá perdió la vida una noche en casa, como eso de la 1:20 de la madrugada. Ella se atendía con un dentista cerca de la casa. Días después de que sucediera, mi hermano y yo andábamos saldando deudas que había dejado, y pasé a preguntarle si mi mamá había dejado algo pendiente con la dentista. No, ¿cómo crees? Justo la acabo de ver hace unos días, me dijo. Le pregunté hace cuánto lo había visto y me dijo que la semana pasada. Me quedé helada cuando escuché sus palabras. Mi mamá tenía ya 15 días de aquella trágica noche. La dentista incluso me dijo cómo iba vestida y, ¿qué creen? Fue como la vistieron los de la funeraria. Dice que iba caminando aquí enfrente de su consultorio y que ella se encontraba en la ventana y le gritó: adiós, señora Ana, y me sonrió y me saludó con la mano, solo que volteaba para tu casa muy triste y decía adiós con la misma mano. Le pregunté la hora a la que lo había visto supuestamente y me dijo que como a la 1 porque iban los niños a la escuela. Cuando le conté a la dentista lo de aquella fatídica noche hace 2 semanas, estaba la mamá con la dentista y nos soltamos a llorar las 3. Y la mamá de la dentista me abrazó y en el oído me dijo: estoy bien, no te preocupes, con la misma voz de mi mamá. Me dio mucho miedo cuando escuché esas palabras, sin embargo, también sentí mucha paz con su abrazo. Lo siguiente que les contaré les ocurrió a unas vecinas. Estas son hermanas gemelas y su mamá dejó este mundo cuando ellas tenían 12 años. Actualmente tienen 34. Pues un buen día del 2022, una señora se acercó a la puerta a tocar y cuando una de las hermanas abrió, vaya fue su sorpresa cuando la señora le dijo que ella era una de sus hijas y la señora se parecía exactamente a su mamá. La otra hermana salió y apenas la señora les mostró una foto, se quedaron perplejas al ver que sí eran ellas y que incluso la ropa de la foto les era familiar, ya que con esa ropa ellas fueron al funeral de su mamá. Las gemelas obviamente se asustaron y le cerraron la puerta a la señora en la cara y se contactaron con su papá, que tuvo que ir a su casa y tranquilizarlas. La señora no volvió a aparecer más y las gemelas se mudaron de casa. Yo diría que por miedo a que volviera a suceder o algo así. Y lo último que supe por ellas es que su padre fue hacia un vidente y le dijo que su madre había regresado unos minutos del más allá para volver a verlas. Sé que esta historia es rara, pero no lo sé. Siempre he dicho que en este mundo faltan cosas por descubrir. Cuando era niño, jamás conocí a mi abuelo materno, o más bien, no me acuerdo de él. Crecí y jamás vi una foto de él,
Pasó el tiempo y en mi pueblo hay una plaza donde habitualmente hay personas mayores que se sientan y disfrutan de ese lugar. Pues una vez pasé y vi que un señor mayor se me quedó viendo, como si me conociera. No le di importancia. Pasaron los años y mi abuela me mostró una foto de él y le dije que yo lo había visto en la plaza. Ella me creyó y me dijo que yo no era el único que lo había visto, pues muchas personas le han comentado a mi abuela que lo han visto merodear por ahí y ella les dice ya tiene tiempo que dejó este mundo. Muchas veces la gente cree que solo les está jugando una broma a mi abuela, pero es una historia 100% real. Cuando yo era pequeña, mi bisabuelo perdió la vida. Él me quería mucho y nunca me pude despedir, ya que sufrió bastante y pues no me dejaron verlo sus últimos días. Hace unos cuantos años venía al supermercado con mi abuela, que es su hija, y vimos a un señor idéntico a él, su bigote, su sombrero, sus muletas. Cuando lo vi me sonrió y se despidió con la mano. Yo hice lo mismo y avanzamos unos 5 pasos. En ese momento sentí muchas ganas de llorar y de abrazarlo. Cuando volteó para pedirle un abrazo, ya no estaba, y por las muletas y los escasos 5 pasos que dimos, hubiera sido imposible que hubiera tomado otro rumbo. Lo buscamos y no lo encontramos. Ese día le prendí una veladora y ahí quedó. Tiempo después, buscando fotos, nos dimos cuenta que él tenía una foto con la misma ropa que lo vimos. Un amigo me dijo que era su forma de estarme cuidando. Bueno, aquí va mi turno. Mi padrastro fue una muy mala persona conmigo y mi madre toda la vida, pero nunca tuvo el valor de correrlo de la casa. Mi madre siempre le dijo que me respetara, porque al final de sus días yo sería el que le cerraría los ojos. Total, y de manera profetizada, fui yo el último en cerrar sus ojos y recibir las noticias en el hospital donde terminaron sus días. Mi madre y yo, a pesar de sus errores, lo perdonamos. Un vecino que comúnmente nos veía, ya que se dedicaba a andar en la calle de viene, resulta que nos contó a mi madre y a mí que varias veces lo vio llegar a la casa con su bicicleta y que siempre que lo veía lo saludaba y le decía que nos dijera que lo perdonáramos por todo el daño que nos había causado a mi madre y a mí. Cabe mencionar que mi madre y yo estamos fuera de la casa todo el día, así que esto nos dejó muy intrigadas. En casa siempre hay una ofrenda, y más en temporada de noviembre. Una noche caí profundamente dormida y sentí como me movían los pies, como queriendo quitarme los tenis, a lo cual pensé que era mi madre, pero no presté atención. A lo que escuché una voz que le decía a la persona que me quiso quitar el calzado: déjelo, mi jefe, está cansada, ya déjela dormir. Escuché claramente el sonido de unas espuelas, como salían de mi recámara. Le conté lo sucedido a mi madre y me explicó que era mi abuelo, pues a él le encantaba usar esos aditamientos y ella también lo había soñado una noche anterior. A mí me sucedió algo parecido, aunque no precisamente materializada en persona, sino que me llamó por teléfono un amigo. Me saludó y platicamos poquito y me dijo: bueno, amiga, me tengo que ir, por favor cuídate mucho. Y le dije: espérame, voy rapidísimo por mi celular para anotar tu nuevo número, ya que su número lo había perdido porque había perdido mi teléfono. Y me dijo: en otra ocasión te llamo porque me están esperando. Al día siguiente me dijeron de que había partido de este mundo. Él me llamó un sábado, que era el día que por lo general siempre salíamos, y él había perdido la vida el día jueves en un accidente en una moto. Mi papá cuenta que de joven se encontraba trabajando cuando le llamaron y le pidieron que fuera a su casa, que tenía algo que decirle. Entonces iba caminando y pasó por afuera de la casa de su abuelita. Escuchó que ésta le chifló y le saludó por la ventana. Como siempre pasaba por ahí, ella lo saludó. Le dijo a mi papá que ahorita volvía, haciendo la seña de círculo con la mano simulando que regresa en un momento. Siguió su camino hacia su casa. Cuando llegó ahí, le dicen que no le querían avisar por teléfono por lo fuerte de la noticia, pero su abuelita había perdido la vida hace unos instantes. Una amiga de mi mamá iba a hemodiálisis, ahí se conocieron, en la clínica 33 de Monterrey. Allí todos se hacen amigos. En una ocasión, la amiga se topó con un señor y el señor le preguntó que si en esa zona podían entrar niños, a lo que ella le contestó que no, y le preguntó que por qué. El señor le dijo que había visto una niña como de 8 años que andaba caminando. La amiga de mi mamá le preguntó al señor que si le podía describir cómo era la niña físicamente. El señor le describió a mi hermana. Ella ya tenía como 1 año de haber perdido la batalla. También iba a hemodiálisis y siempre decía que quería recuperarse para estudiar enfermería y curar y ayudar a las personas. La veían pequeña porque ya no creció, pero tenía 17 años. La amiga de mi mamá no le comentó nada al señor para no asustarlo. Mi madre me contó que vio a mi hermanito,
Cabe mencionar que a nosotros nunca nos pasó algo similar ni volvió a suceder. Era el Día de las Almas. Nosotros no somos de poner ofrendas ni altar. Sin embargo, en esos tiempos eran muy difíciles, ya que había días que no había ni para comer. Mi mamá estaba muy triste y desolada en mi casa, mientras todos dormíamos. Todos éramos muy pequeños, cuando de repente mi mamá escuchó risas de niños jugando, y se asomó por la ventana que da al fondo, y vio arriba. Ahí se encontraba mi hermanito. Él era un bebé, con unos amigos, y él les decía: mira, ya la que está en la ventana es mi mamá. Mi mamá nos contó esto a los días porque le fue muy difícil asimilar o entender lo que acababa de ver, supongo. Cada que recordaba eso, se ponía a llorar, y yo, hasta el día de hoy, lo recuerdo y me pone la piel de gallina. Ella estaba despierto, eso fue lo que la dejó en shock. Cabe mencionar que mi hermanito fue el primer hijo varón de mis padres, por lo que lo desearon muchísimo y lo buscaron con mucho afán, y recién en el cuarto embarazo se les dio. Desde bebé era muy distinto a nosotras, era de tez clara, con un color claro de cabello. Todos decían que ese bebé no era de mi mamá, que no se parecía en nada a nosotras. Luego enfermó así de bebé, y ningún análisis podía sacar su enfermedad. Él sufría mucho y mi madre a la par. Éramos muy humildes, ya que mi papá tenía problemas y no solventaba los gastos. Mi mamá trataba de cuidarlo por encima de todo, ya que no podía hacer más. Con el paso de los días perdió la vida y mi mamá estaba muy mal anímicamente. La verdad que me da mucha tristeza recordarlo. Yo debo haber tenido como 6 años. Recuerdo haber salido corriendo a avisar a una vecina mientras mi mamá lloraba, abrazándolo en mi casa. A veces el espíritu de las personas no logra descansar hasta que se despiden de nosotros o vienen a visitarnos en su día especial, según las tradiciones mexicanas. Si llegas hasta acá, te invito a que pongas la palabra espíritu para saber que terminé el video. Si los relatos te gustaron, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguirles trayendo contenido de calidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.